Bueno, sí, hoy tenemos un joven invitado en honor justamente al Día de la Juventud, como se está celebrando en este día en República Dominicana y el mundo. Y quiero, como preámbulo, decir, señores, que más de 50 millones de parejas en todo el planeta Tierra, oigan, cursan con infertilidad. No quiere usted saber la angustia que produce cuando usted se casa y de repente su meta ¿cuál es? Pues crear una familia. Y se le hace imposible porque usted tiene algún factor que le impide embarazarse. Y hoy justamente tenemos como invitado al doctor Omar de la Rosa, quien es médico, ginecólogo, obstetra, endocrinólogo y un experto en fertilidad. Así que muy buenos días, doctor Omar de la Rosa. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Siempre destaco que ya me siento parte de esta familia y de este equipo. Y qué decir que la receta médica es una institución en lo que tiene que ver con la salud en la República Dominicana. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno. Entendemos que sí. Queremos, doctor, que usted, pues, para nuestro querido público que nos sigue día a día, pues usted haga cómo podemos definir la infertilidad en una pareja. La infertilidad es definida como la incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses teniendo relaciones regulares. Gracias a Dios, este concepto que hemos dado es la definición de la Organización Mundial de la Salud, que ya acepta la infertilidad como una enfermedad. Anteriormente la teníamos como una condición clínica, ya sabemos que no, que es una enfermedad que afecta tanto el hombre como también puede afectar a la dama de manera individual. ¿Qué significa regular? Esa misma es la pregunta que iba a hacer. Sí, relaciones regulares. ¿Qué significa eso? ¿Por qué le hago la pregunta, Cisnero? Y excúseme que le interrumpa, pero porque a veces las personas dicen no salgo embarazada, tengo relaciones regulares, pero me gustaría que usted amplíe un poquito más con relación a ese tema de la estabilidad con la recurrencia de las relaciones sexuales. Sí, recibimos pacientes muchas veces en la consulta. Me dice, bueno, tengo 3 años con mi esposo y no he logrado un embarazo. Pero cuando investigamos un poquitico más en la historia clínica, nos enteramos que el esposo vive fuera del país y que viene al país solamente 1 o 2 veces al año. Cuidadito, si que en ese año de relaciones sexuales se usa algún método de planificación. Exacto, si está utilizando algún método de planificación o un método, por ejemplo, de barrera, exacto, que puede ser algún tipo de preservativo. Entonces ya en este caso no entraría el concepto de infertilidad, porque no está teniendo relaciones con el patrón oportuno. Exacto. Podríamos decir que relaciones regulares, en el caso de una pareja que convivan bajo el mismo techo, tienen que ser de 2 a 3 relaciones a la semana. Es decir, de 2 a 3 relaciones a la semana. ¿Por qué? Recordemos que en el caso de las damas, la ovulación ocurre un día. Si no se tuvo relaciones previo, unas 24 horas o hasta 36 horas antes de la ovulación, no voy a lograr lo que busco. Especifique en qué día del ciclo menstrual se produce la ovulación para que la población esté orientada. Correcto. Aquí es sano, en medio de la historia clínica, tener los detalles del comportamiento del ciclo. Exacto. Recordemos que se considera oportuno un ciclo que es de 21 más o menos 7. Es decir, que un ciclo de 28 estaría bien, pero también un ciclo de 35 días. El paciente a veces se acercan y dice, doctor, que yo no tengo un ciclo de 28 días, ¿tengo algún problema? No, porque tenemos un 70% de las pacientes con un ciclo de 28 días, pero otro por ciento se me queda con un ciclo de 21 o en su defecto con un ciclo de 35 días. ¿Cómo nosotros podemos calcular esto? En un ciclo de 28 días es fácil. ¿Cómo tenemos que calcular el primer día de la menstruación? Ese primer manchadito. Ese primer manchadito. Y eso siempre lo destacamos. Importa el primer manchado, porque algunas consideran que están menstruando cuando tienen que utilizar 3 toallas en el mismo día. Y no es así. En el caso que nos acontece, para buscar la ovulación, tiene que ser justamente el primer día del manchado. Si la dama tiene un comportamiento de 28 días,
estimamos que debe empezar a tener relaciones a partir del día 11. Día 11, no día 14 como se establece. Porque el día 14 debería ser justamente el día que está ovulando. Si le llega la menstruación el día 1, por ejemplo, de febrero. Correcto. Entonces la paciente debe de tener relaciones el 11, el 12 y el 13. El 11, 12 y 13. Correcto. Partiendo del hecho de que el esperma está demostrado que tiene una viabilidad de aproximadamente de 48 hasta 72 horas. En el hábitat de la vagina. En el hábitat de la vagina. No ocurre lo mismo con el óvulo, que tiene una vida media de 12 en el mejor de los casos, y muchos dicen 24 horas, pero el momento óptimo es antes de las 12 horas. Correcto. Bien. Doctor, al inicio usted dijo que ya está considerado como una enfermedad, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afecta al hombre y cómo afecta a la mujer esa enfermedad? Las estadísticas dicen hoy que estarían repartidos, muy buena pregunta, Roberto, un 40-40. 40% de los casos de infertilidad se deben al hombre, un 40% se atribuyen a las damas y un 20% a las parejas. A veces nos encontramos con parejas que la dama tiene una anovulación. Secundario puede ser un síndrome de anovulación crónica, lo que conocemos como síndrome de ovario poliquístico, relacionado con la misma obesidad. Pero el hombre entonces tiene un varicocele y esto lastima la calidad espermática. Así que yo puedo decir que ellos entrarían en ese por ciento donde los dos tienen un factor alterado. Pero o sea, el 20% es una morbilidad, una comorbilidad que tenga uno de los en dos. Conjunto. No, que podría ser en conjunto. Es decir, esa pareja que tanto el hombre como la mujer tienen algún hallazgo en medio del estudio o el abordaje de la pareja infértil. Pero el porcentaje de hombres con problemas de infertilidad ha ido en aumento. No, y no solamente, doctor, es una enfermedad que le causa, por ejemplo, esas patologías crónicas que lo llevan a no embarazarse. Y el no embarazarse trae como consecuencia un estado psicológico, tanto en la mujer como en el hombre, pero en este caso afecta más a la mujer. Afecta más a la mujer, recordemos Mira el caso, escúchame, de lo que pasó allá en la maternidad de Luz Minas. Muchos ya están hablando precisamente que ella tiene una condición mental en la cual ella entendía que debía tener un hijo y que producto de eso, pues, tuvo que acudir a esto. Claro, no se aplaude la acción, pero sí hay que evaluar a ver qué condición tiene. ¿Usted cree que ahí hay algún componente que tenga que ver con eso? Eso habría que analizarlo desde otro punto de vista. Sí, claro, porque el componente psicológico nunca se desmonta en medio de estas parejas. Si estas parejas deben, es decir, no puede existir un seguimiento de una pareja infértil si no va de la mano de salud mental. Claro. Es decir, no debe ser, es decir, no es sano que comencemos a tratarlo, porque esto genera mucha ansiedad. Correcto. O sea, la presión social. Las personas que no se pueden embarazar sufren de depresión, claro, ¿cierto? Y la presión social y la presión en el entorno de la misma pareja. Claro, y la familia también. Y los familiares, en el entorno laboral. Sí, laboral. Está poniendo vieja, que se encuentran, ¿no? Y se encuentran en una conversación de amigas y lo primero que preguntan, ¿y para cuándo tú piensas salir embarazada? Sin saber el tiempo que tiene buscando tratamiento, exactamente. Muy cierto. Entonces es difícil. Ahora, doctor, mira, es importante, adelante, escúchame, Roberto, es importante decir que yo he tenido casos que en la consulta llega la mujer. Digo yo, bueno, pero entiendo que si tú vienes por infertilidad y usted es una mujer con un compañero, ya sea casado, usted está viviendo en concubinato, es importante que usted venga con su compañero, porque no, él dice que él no tiene problema, que él está bien, y entiendo, entonces tú le preguntas, ¿y tiene hijos? Y te dice, no, él no tiene hijos. Entonces mire, si usted entiende que usted solo va a ser el bebé, sin la ayuda de él, es difícil, así que trate de traerlo para la consulta. Un tratamiento para ambos. Correcto. Pero claro. A propósito, ¿qué le pasa? Bueno, adelante, puedes responder a No, el abordaje es a la pareja infértil. Claro. Incluso el estudio se realiza a la pareja. Yo no puedo empezar a medicar una dama
sin tener un espermatograma, el estudio del semen de ese caballero, que me diga que hay condiciones adecuadas para yo tratar a la dama. Nos encontramos con otro dilema. No, que ya él tiene hijos. Sí, por ende él no se va a estudiar. Él no quiere estudiarse. Entonces, no es posible empezar a medicar a la dama. Recordemos lo que decía el gran Moscoso Puello. Nadie se sienta 2 veces en los mismos glúteos. El organismo es cambiante. Es cambiante, cualquier cosa puede cambiar en ese hombre, aunque tuvo hijos. Pero los hijos son de la madre. Y tuvo un hijo hace 4 o 5 años. Ahora quiere otra vez buscar hijos y entiende que no necesita un abordaje. No puede ser. Un grave error. Me gustaría que aborde con relación al tema de la salud mental, cómo afectan los niveles de ansiedad a esa pareja que se está tratando su infertilidad, porque sabemos que funciona a nivel del hipotálamo, hipófisis. Entonces, mientras más ansioso, menos posibilidad de quedar embarazada, para que usted oriente un poquito. Claro que sí. Es decir, tenemos el detalle. Incluso ya está recomendado que en algunas pacientes, en medio del seguimiento, se le debe dar hasta algún tipo de relajante muscular para controlar un poco lo que es la ansiedad y que puedan dormir. Sí. Muchas parejas sencillamente no descansan, no se desconectan, no dejan de hacerse pruebas. No le dice, tienes que esperar tantos días para hacerte la prueba de embarazo. Y en lo que llega a ese momento se han hecho 10, 12, 14 pruebas de farmacia. Comienzan las náuseas, los vómitos. Doctor, yo creo que estoy embarazada. No. Tenemos que esperar el momento oportuno para hacer la prueba y poder dar ese diagnóstico. En medio de toda esta situación se crea un estado de ansiedad. Claro. Esa ansiedad me lleva a un bloqueo del ciclo menstrual. Correcto. Recordemos que aumenta el cortisol. El cortisol es una hormona que está muy predispuesta al estrés. Y eso nos produce todos estos cuadros que nosotros conocemos. El mismo caso que nos acontece, en que ocupó la palestra pública hace días, de una madre que fingió estar embarazada, y otras que no solamente lo fingen, sino que hacen todos los síntomas y todo el cuadro de embarazo. Claro, hasta el secundario esto, pero claro, el crecimiento del abdomen, las náuseas, los vómitos, salen a la consulta de seguimiento de embarazo y todo el mundo cree que verdaderamente están embarazadas. Y es porque no podemos negar que la mente tiene un poder increíble. Y llega a la emergencia sintiendo contracciones. No, señores, yo tengo una historia, un caso peor de ahí, que tuve yo que manejar, porque esa paciente llegó supuestamente embarazada con su abdomen, ¿verdad? Señores, fue sometida a una laparotomía creyendo que le iban a hacer una cesárea. ¿Qué va a pensar la señora? ¿A dónde está mi hijo? ¿Cómo es eso? No, yo no quiero hablar. Eso ha pasado. Eso ha pasado porque hubo un programa de televisión que pero fue... estudios sonográficos y demás. Lo extraño fue, ¿cómo es posible que tú vas a llevar? A mí me pasó lo mismo. Yo estando en una emergencia, llegó una señora nacional haitiana con un abdomen inmenso, embarazada. Cuando me llaman, yo era entonces el médico ayudante de servicio. Cuando yo hago el examen, digo yo, bueno, pero aquí no parece un embarazo. Este abdomen tan grande parece que lo que tiene es una tumoración. Y ella decía que no, que era embarazada. Señores, me tocó operarla y el embarazo fue un tumor de 17 libras que yo saqué. Así es. Entonces, fíjense cómo pasa con frecuencia. Es que, así como menciona el doctor, eso fue en la maternidad de Altagracia. Sí, señores, eso lo hice yo. Entonces los estudios sonográficos. Pero lo peor de todo fue que fue a mi oficina. En ese entonces yo era director materno infantil de República Dominicana, y fue a mi oficina del Ministerio de Salud una presentadora de que yo respeto mucho y quiero mucho, a hacerme la entrevista, que dónde está el muchacho. Que esa señora fue operada. Lo tiene el patólogo. Entonces le explicó. Tuvimos también otro caso de una joven que fingió un embarazo de mellizos. Hizo baby shower a todo, a su esposo, sus familiares. Y cuando llegó la hora, ella llamó a todos sus familiares que le habían robado los niños en la maternidad. Porque eran mellizos. Mire, se apandillaron todos, llegaron esa tarde, y cuando me llaman, me dicen, doctora, mire que hay una señora que dice que le robaron los niños. Le dijimos, pero es que ella no está embarazada, búsquenla en el sistema. Cuando le hacen la sonografía, tenía sus órganos intactos, porque sabemos que tiene que involucionar el útero, que hay bloqueos hemáticos, y la señora después tuvo que ponerse en tratamiento psicológico.
porque ella hizo baby shower y todo. Entonces, como dice, es importante el manejo de salud mental en estas personas como enfermas. decía el doctor de la Rosa, que claro tiene que ir sí. de la mano. Los pacientes con infertilidad tienen que ir de la mano con una ayuda de un psicólogo. Correcto. Roberto, eso es tuyo, ¿eh? 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en torno al tema que se está tratando en este día, puede hacerlo a través de nuestras líneas de comunicación. Precisamente por eso le hacía la pregunta al doctor de cómo, si es una enfermedad, cómo afecta tanto al hombre como a la mujer, pero creo que, doctor de la Rosa, se han enfocado más en el punto de cómo afecta a la mujer. Claro está, usted habló del varicocele en los hombres, pero también sería bueno más adelante explicar psicológicamente cómo nos afectaría a nosotros los hombres. Buenas, receta médica. Muy buenas. Saludos. Dos preguntitas. Adelante. Yo quisiera saber qué tan efectivo es el ¿cómo se llama? Del ritmo. Ok. Y lo otro es que si es cierto, es un mito, que los espermatozoides hembra duran más dentro de la vagina de la mujer que el varón. Muchas gracias. Ok. Dos preguntas, el método del ritmo y los espermas. Bueno, vamos a responder directamente. Adelante. Bueno, ¿qué puedo decirle del método del ritmo? Sí, soy muy claro, el método del ritmo ya no está dentro del grupo de los métodos anticonceptivos. Si no lo puedo decir que es un método anticonceptivo, porque es que la tasa de falla es muy alta. Y los métodos disponibles hoy son sumamente eficaces, seguros. Muchas damas terminan de salir de un procedimiento quirúrgico tipo cesárea, le ofertamos el método. No, yo estoy seguro que con ese no me va a fallar. Llega el embarazo. Pero de la Rosa, Entonces, ¿fallan porque falla el método o porque ellas fallan en el cálculo? Eso es importante. Recuerda que hay algunas situaciones donde, por ejemplo, cuando están lactando, se pierde el ciclo por aumento de la prolactina. Y ahí se confunden en el cálculo. Pero cabe destacar, porque menciono el método del ritmo, que ya no es como tal un método anticonceptivo definido en la literatura moderna. Porque es que la ovulación antecede a la menstruación. Entonces, escúcheme, doctora, hemos hecho la mezcla de dos métodos, el MERLA con el ritmo. Exacto, sí, no, Sí. menciono el concepto, habló de la lactancia, porque muchas damas están lactando, pierden la lactancia exclusiva, pero no ven la menstruación, comienzan a trabajar, por ende, ese método nada más funciona, el MELA, si se está dando lactancia exclusiva. Inmediatamente ella comienza a darle fórmula, se pierde la eficacia de ese método. Y ahí va a fallar el cálculo. Entonces ellas dicen, bueno, como ya pierdo la eficacia de ese método, me voy a llevar del método del ritmo. No es posible, porque usted primero ovula y después menstrua. Exactamente. Entonces muchas dicen, pero es que no puede ser, yo me embaracé sin ver la menstruación. Claro que puede ser. Usted ovuló y se embarazó de una vez. Primera ovulación, ahí quedó embarazada. Y ahí quedó embarazada, no llegó a ver la menstruación. Doctor de la Rosa, del hecho de tener esa lactancia efectiva y exclusiva, es el hecho de que mantenemos los valores de prolactina para que mantenga el bloqueo de la ovulación, así es. Exactamente, mientras la prolactina esté en niveles altos, me va a bloquear la ovulación. Ahora de que usted comienza a dar fórmula, entonces ya de una vez pierdo la eficacia de ese método. Y la otra pregunta que hacía el oyente, dice él que sí es cierto que los espermas hembras duran más vivo en la vagina. No, eso no tiene ningún asidero científico. De decir que los espermas hembra puedan durar más en la vagina, no. Y dependiendo la intensidad, ¿será hembra o varón, dicen? No. Determina el sexo, la intensidad. No, la intensidad, pero no basado en ninguna literatura científica que lo podamos utilizar como soporte. 809-732-0101. Buenas. Receta médica. Gracias, doctor. ¿Podríamos decir, doctor, que hay personas estériles? Sí, se puede decir que hay personas estériles. No, el concepto de esterilidad, la misma Organización Mundial de la Salud define no usarlo. Primero, porque es estigmatizante. Y segundo, porque ya la tecnología ha avanzado de la fertilidad de una manera increíble. Decir, el hombre, por ejemplo,
que los casos de infertilidad masculina son más difíciles de tratar. Ya tenemos datos donde se toma una parte del testículo, se ha logrado recrear con estimulación y permitir entonces que activemos otra vez la espermatogénesis. Es decir, hablar de esterilidad en el siglo XXI ya no es un concepto que aplica en el caso, por ejemplo, de una oligospermia o una azospermia, que es la totalmente ausencia de espermatozoides, ya no podemos hablar de infertilidad porque a través del testículo podemos hacer una estimulación y obtener un esperma. Pero claro que sí. Importante, la ciencia ha avanzado. Hemos avanzado muchísimo. Es decir, se ha logrado implantar esas células, ese segmento en un tejido sano y lograr que se active otra vez la espermatogénesis. Ese mismo sí, sí, claro que sí. Buenas. Receta médica. Sí, doctor, es cierto que la mujer, por eso es que el hombre no puede embarazarla, porque cada vez que entra ese tema, lo ahorca, lo mata. Y la mujer es la culpable a veces, doctor, de que uno no la embarace. Tan fuerte que esa mujer, cuando una mujer es fuerte, frondosa y que tiene buena defensa, los espermas no llegan, a esa mujer lo mata. Eso es un mito. Bueno, mira, esta es la primera vez en la historia de mi vida, de mi ejercicio médico, que escucho. La ciudadanía es muy... No, la ciudadanía es creativa, qué interesante. No lo ahorca, ¿verdad que no? No. Eso tendríamos que buscar cómo definirlo. O sea, para que la mujer, si es fuerte, se debilite un poco. Baje un poquito la fortaleza. Buenas, receta médica. Sí, buenas. Saludos. Quiero saber qué tan dañino es la pastilla del día después. Repita y sube un poquito. Ok, adelante. La pastilla del día después es, como su nombre lo dice, un método de emergencia, de extrema emergencia. Es el término, extrema emergencia. Extrema emergencia. Jugar con eso. Lógicamente anda como por un 60-70%. Escuche eso. Usted se toma la pastilla y todavía tiene de un 30 a un 40% de posibilidades de salir embarazada. Cuando la tome, ¿no? El éxito de la pastilla va a estar muy vinculado al momento en que se tome. Si se toma las primeras 24 horas después de la actividad sexual, va a tener una mayor tasa de éxito. Algunas damas tienen relaciones y a los 5 días se toman una pastilla del día después. No. Fracaso. Dama, no, nada que ver, ya no sirve pero para nada. Es que existe, y eso es importante mencionarlo, doctor, una gran ignorancia en el pueblo en este sentido. El uso de este método de planificación, que es como muy bien dice, de emergencia. Muchas personas que no están ni siquiera cerca de la ovulación, que no deberían tomarse esa pastilla porque para nada se van a embarazar, se la toman, pero no se toman una. De repente tienen a los 2 días relación y vuelven y toman otra pastilla más o 2 más del día después. Entonces ahí viene la dilocación, viene el desorden menstrual, que eso es terrible. Usted podrá decirlo como endocrinólogo médico, usted lo que ocurre con esto, en cuanto a la recomendación de este método de planificación. La cantidad de jovencitas que han terminado en un quirófano por un uso indiscriminado de esta pastilla es increíble. Incluso en algunos estados, en Estados Unidos, no está permitido venderla, sino es con una identificación. Aquí hay una propaganda demasiado grande con eso, una promoción con relación a ese método anticonceptivo del día después. Lamentablemente yo no lo indico. Vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo.